Estúpido y sensual en partida. Y soy Iguana, el podcast orgánico. Ya va a empezar. ¡Tú! Hola. Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy de lujo. Te he creado más Caliwana, el podcast orgánico, en este episodio de terror. Y en partida les da la bienvenida, no sin antes recordarles las redes sociales por las cuales pueden estar en contacto conmigo. Twitter e Instagram, @y en partida. Facebook, de que lado más Caliwana. Hoy, en el episodio de terror, tengo unas historias que te harán pensar, te harán cavilar unos instantes. Tal vez te helará la sangre, tal vez te recorrerá un cosquilleo frío por la espalda, o tal vez simplemente digas pero de igual manera, vamos para allá. Hoy te voy a platicar de una de las leyendas de la ciudad de donde yo soy, Guadalajara, Jalisco, México. Y esto dice así: el reloj de la muerte del Hospicio Cabañas. Como te comenté, una leyenda de Jalisco. Resulta que el Hospicio Cabañas, o como hoy en día es conocido, el Instituto Cultural Cabañas, es uno de los edificios más representativos de la ciudad de Guadalajara. Se considera una de las muestras más importantes de la arquitectura neoclásica en México. En su interior se encuentran varios murales y gran parte de la obra del artista José Clemente Orozco. Además, en 1997, por su belleza arquitectónica e importancia histórica y cultural, fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Se construyó gracias a la intención del obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, quien posteriormente recibe el nombre este edificio, Instituto Cabañas. Fue construido en el año de 1796 como un albergue para niños desamparados y personas de escasos recursos. Con la edificación de esta obra, en el año de 1810, abre sus puertas como Casa de la Caridad y Misericordia, cuya finalidad fue admitir ancianos, enfermos, pobres, lisiados, pero sobre todo a niños huérfanos, para proporcionarles atención y una esmerada educación. Fue así que en este edificio se dio albergue a los infantes desde ese momento. Hasta principios de los años 80, porque cambia sus funciones para convertirse en un espacio dedicado a las artes. Los niños ahí albergados fueron trasladados a nuevas instalaciones del mismo hogar Cabañas. La leyenda que en este espacio se da a conocer surge
en el periodo de atención a los niños sin hogar. Todo comenzó cuando se ordenó traer desde Europa uno de los primeros y más grandes relojes que se pondría en la fachada principal del hospicio. Yo sé que esto le quita algo de terror, ¿verdad? Mis errores, pero no hagan caso a eso. Bueno, este reloj se pondría en la fachada principal del hospicio, justo encima del pórtico vestibular que adorna su entrada, con el propósito de agregarle estética al recinto que bien merecía un bello ornamento, y también para que las personas que transitaban por el lugar pudieran saber con precisión la hora del día. Durante las primeras semanas, cuando se colocó el artefacto, todo transcurrió con normalidad. Funcionaba a la perfección y cada 60 minutos hacía sonar unas campanas que anunciaban la hora del día, cumpliendo así su función. Pero al poco tiempo, esto cambió. El reloj comenzó a tener fallas. Se detenía sin razón de un momento a otro y permanecía así durante algún tiempo. Como se paraba, de igual forma, volvía a funcionar con total normalidad, sin ninguna causa aparente o explicación. En principio, nadie le tomó mayor importancia a este hecho, pero al paso de los días, quienes dirigían el lugar encontraron rara la situación y comenzaron a prestar atención a esta falla para detectar si había algo que causara estas pausas en el reloj. Estas circunstancias empezaron a tomar un matiz siniestro, provocando en el personal que habitaba las instalaciones un aire de desconfianza e incertidumbre. La atmósfera del hospicio estaba cambiando, sin ninguna razón lógica que pudiera justificar esos hechos. Tiempo después, al observar con atención la falla que tenía el reloj, varias de las monjas del hospicio se percataron de un aterrador suceso que les heló la sangre y que daría piel al surgimiento de esta leyenda. Cada vez que el reloj detenía su marcha por unos momentos, lo hacía también el corazón de los niños albergados en este lugar. Las circunstancias de las muertes eran distintas, pero la hora siempre coincidía con el cese de la marcha de este reloj. Fue entonces que, a petición de la gente que albergaba el hospicio, el reloj fue quitado de la fachada del mismo en el año 1952 para no dar lugar a que estos sucesos siguieran ocurriendo. Así es la leyenda del reloj de la muerte del hospicio Cabañas. Cada que detenía su marcha, se detenía el corazón de uno de los niños albergados en el hospicio. Vaya leyenda, ¿eh? Vaya leyenda. ¿Qué opinas de esto? Recuerda que espero tus comentarios o tu mensaje de voz mientras yo voy al siguiente o a la siguiente leyenda. Y esto es también en Guadalajara. La leyenda de Manuelita, la monja que ayuda a enfermos del Hospital Civil. Muchos aseguran que la han visto, otros cuentan cómo los ha ayudado. Sin embargo,
hay quienes se mantienen escépticos. Lo que es un hecho es que a pesar de todo le guardan un respeto y le tienen mucha fe a esta monja que amablemente los cuida. Muchos aseguran que la han visto, otros cuentan cómo las ha ayudado, pero los que se mantienen escépticos solo dicen que son coincidencias. Pero la historia de Manuelita, una monja que se aparece para ayudar a los pacientes del Hospital Civil Viejo, se ha convertido en toda una leyenda en la comunidad de Guadalajara. El muy antiguo Hospital Civil fue alguna vez una joya de América. Su historia comienza en el año de 1968. Sor Manuela Lozano Mendoza llegó a trabajar a uno de los nosocomios más antiguos de todo el país, el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, allá en Guadalajara. Ahí se desempeñó con gran dedicación, amor y empatía a las labores de enfermería. Solo 2 años después, y gracias a su gran entrega y a su fervísima pasión por ayudar a los demás, siempre servicial, Manuela se convirtió en jefa de enfermeras de la institución. Quienes la conocieron aseguran que siempre era muy linda y que atendía a todos con mucha dedicación y en especial cariño a las personas que no tenían familiares. Además de acudir todos los sábados a la misa de enfermos en el templo de Belén, muy cerca de ahí. Manuela enfermó de cáncer en 1994. Tras 24 años dedicada en cuerpo y alma a la enfermería en el Hospital Civil, perdió la batalla y murió, dejando una gran tristeza entre sus compañeros y conocidos, ya que era muy querida. Tiempo después de la muerte de Manuelita, como era conocida, pacientes contaban que por las noches una monja muy amable e impecablemente vestida llegaba a sus camas para revisarlos y atenderlos. Muchos aseguraron que hasta habían hablado con ella. Estas apariciones han sido constantes y en la actualidad aún se comparten estos testimonios. Hoy en día incluso. Como es el caso de Alberto Romero, quien asegura haberla visto cuando cuidaba a su hermana que estaba internada luego de caer de un segundo piso y entrar en un coma. Nadie le daba esperanzas, ni siquiera los médicos. Una noche llegué yo a cuidarla como a las 10 p.m. y como a las 2 de la mañana salí a caminar al pasillo. Cuando regresé a su cama vi a una monja pegada a un lado de la cama. Cuando entré y la vi a ella, pues se agachó para salir del cuarto. Pasando unos segundos nada más, pensé, le diré que si reza conmigo por mi hermana. Salí a buscarla al pasillo y ya no la vi. Cosa rara, porque solo fueron unos segundos. Pregunté por ella, pero nadie me supo decir nada. Confundido, Alberto acudió con las enfermeras para preguntarles acerca del paradero de la monja. Su respuesta es algo que jamás se olvidará.
ellas solo se asustaron y me preguntaron que dónde la había visto. Yo les dije que con mi hermana. Ellas preguntaron en qué parte de la cama, si la vi en su cabecera o en sus pies. Les comenté que en la cabecera. Me dijeron, tu hermana se va a salvar. Le pregunté, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? Y ellas me dijeron, aquí se aparece esa monja y muchos la han visto. Cuando se aparece en los pies de un paciente es que se va a morir. Y si se le aparece en la cabecera es que se salvará. Escéptico y a la vez con algo de esperanza, Alberto no daba crédito a lo ocurrido. Sin embargo, al pasar los días, su hermana milagrosamente salió del coma y se recuperó. No podía creer yo lo que había pasado, pero así fue. Efectivamente, mi hermana salió del coma y a los 15 días la dieron de alta. Cabe mencionar que yo sentí la presencia de esa monja como de mucha paz y no creía yo en esas cosas. Ahora pienso algo distinto. Mi hermana es un claro ejemplo de que esa monja existe y de que la vi a unos centímetros de mí. Como la historia de Alberto, hay muchas más. Testimonios de personas entre pacientes, familiares y mismos trabajadores del hospital, quienes además le guardan un respeto y le tienen mucha fe a esta monja que amablemente los cuida y los ayuda. La monja del Hospital Civil. Así es. Seguimos con más leyendas. Y te voy a platicar a continuación esta leyenda que data así: Santa Inocencia, la niña de la catedral. Dentro de la catedral de Guadalajara se encuentran diferentes imágenes y figuras religiosas, entre las que destaca Santa Inocencia, una niña cuyo cuerpo se ha conservado intacto por muchos años, gracias al cubrimiento con cera que la mantiene en ese estado. La historia de Santa Inocencia es uno de los relatos más legendarios de Guadalajara, de esa Guadalajara antigua, del cual se han dado muchas versiones y han surgido los mitos en cuanto a la figura que se encuentra descansando en la catedral, a la que se le han atribuido muchos milagros. Cuenta la conseja popular que hace muchos años una niña llamada Inocencia escuchaba atenta a sus compañeritas de la escuela platicar sobre su primera comunión. Para ella, esto era un sueño, pues quería recibir el cuerpo de Cristo. Un día llegó muy alegre a casa y le dijo a su padre que quería hacer su primera comunión. Este comenzó a golpearla de una manera inhumana, prohibiéndole que se acercara a las personas que le querían convencer de esa estupidez. Corrió a su cuarto y se puso a llorar sobre su cama, tratando de explicarse el porqué de la negativa de su padre. Cómo le hacía falta el cálido abrazo de su fallecida madre. El canto de los gallos la despertó. Se lavó la cara y se fue a la escuela. Al regresar escuchó las oraciones y cantos infantiles que salían de la ventana abierta de una casa. Se acercó y comenzó a escuchar que estaban estudiando el catecismo. Se sentó en una piedra y apuntó y repitió dichos textos. De ahí en adelante, siempre escondida, comenzó a estudiar y
a aprender lo que ahí decían. Un día la monja que impartía el catecismo le extrañó escuchar rezos y cánticos fuera del lugar. Grande fue su sorpresa al encontrar a la niña hincada sobre el musgo haciendo oración. Conmovida, la invitó a que tomara las clases dentro de la casa. Al paso del tiempo, los infantes quedaron preparados para recibir la Eucaristía. Inocencia, que estaba indecisa sobre informar a su padre o no que recibiría el sacramento, le platicó a la monja de su desventura. Contestándole la religiosa: es mejor tener al bien aliado que al mal. Llegado el gran día, varios niños vestidos de blanco y con vela en mano esperaban en la entrada de la catedral, entre ellos Inocencia, luciendo un vestido de encajes que la monja le había conseguido. Por fin Inocencia experimentó esa sensación de recibir el cuerpo de Cristo. Llena de alegría se dirigió a su casa para darle la noticia a su padre. Al no encontrarlo en la sala, se encaminó a la cocina y lo vio preparándose algo de comer. Inocencia le dio la buena nueva y él, agachando la cabeza, se volteó velozmente y le clavó en el pecho un cuchillo. El señor huyó sin saberse su paradero, mientras los vecinos, alterados por el grito que escucharon, se arremolinaron alrededor del cuerpo de Inocencia. Por semejante suceso la trasladaron a la catedral, donde hasta hoy su cuerpo descansa en paz, siendo testigo mudo del amor profundo de una niña por la Eucaristía. Santa Inocencia representa la pureza del espíritu infantil, la cual ha inspirado a que muchos fieles creyentes la visiten constantemente y le dejen cientos de escritos pidiéndole milagros o agradeciéndole por habérselos concedido. Santa Inocencia, la niña de la catedral. Ok. Te contaré una nueva historia, que también es leyenda conocida en Guadalajara. Esto data así, la leyenda del Rincón del Diablo. Nuestro país, a diferencia de otros que forman parte de Latinoamérica, es sin duda un sitio donde al menos cada estado tiene una leyenda que lo caracteriza. En Jalisco no hay excepción. Y es que lo que hoy conocemos como la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, ubicada sobre la calle Morelos número 102, en el mero centro de Guadalajara, años atrás fue llamado el Rincón del Diablo, por los satánicos sucesos que se registraron en ese específico lugar. Las novicias del convento de Santa María de Gracia fueron testigos de actos impuros y sacrílegos que provocaron terror durante algún tiempo. En la época de la Santa Inquisición, una de las paredes de aquel convento, que también era parte del departamento de la maestra de novicias, chocaba con un angosto, tétrico y obscuro callejón, el Ahorcado, donde un adúltero de apellido Lemus se colgó ahí. Una noche la religiosa escuchó gritos blasfemos, un aquelarre frente a la puerta de una casucha que ocupaba el rincón. Se llevaba a cabo. Había una larga mesa con paño de tumba,
donde 4 velas negras apoyadas sobre cráneos humanos alumbraban a varias mujeres de cabellos rebeldes que sostenían copas con un brebaje misterioso, que al mismo tiempo azotaban fuertemente a un santo Cristo de marfil, que estaba sobre una sacrílega mesa y con sus inconmovibles miradas suplicaba gracia y favor de aquellas brujas. Varios bultos envueltos en largos y negros mantos se arrastraron por el callejón que, al ser descubiertos, se apreciaron caballeros y mujeres hermosas entregándose a darle culto al diablo al grito de «Dense al rey». Ahí se oficiaba una funeraria misa. A pesar de sus años y sin importar la hora, mandó llamar al mayordomo del convento, un respetable sacerdote cuya misión era dar noticias al obispo de Guadalajara de lo acontecido. Esperando la siguiente noche, los oficiales del Santo Oficio traídos por el obispo de la diócesis sorprendieron a aquellos bichos que a tan judía ceremonia se entregaban. Desenvainaron apresuradamente sus espadas, dando inicio a un rudo combate entre los brujos y los inquisitoriales, quedando la victoria de parte de estos. Durante mucho tiempo, al oír el rincón del diablo, los habitantes de Guadalajara se persignaban y decían: «Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar», evitando pasar por ese lugar, y cuando tenían que pasar por ahí, se acompañaban de alguna santa reliquia o provistos de una redomita de agua bendita. Ahora, cada que pases por dicha secretaría tendrás presente que ahí surgió la leyenda del rincón del diablo. Lo que no se sabe es si aún o si alguna vez se ha registrado algún hecho en este rincón del diablo. Bueno, pues esas son las leyendas que se cuentan. Algunas de las leyendas que se cuentan en Guadalajara. Yo los invito a que algún día vayan a visitar Guadalajara y con estas leyendas, bueno, disfruten de su paseo. Te voy a platicar de otra leyenda más. Esta leyenda es llamada La Casa de los Perros. Y te voy a platicar rápido. Una de las antiguas fincas del centro histórico de Guadalajara, en la cual se narran fabulosas historias y leyendas, es popularmente conocida como la Casa de los Perros, el lugar en donde se instaló la primera imprenta de Guadalajara y actualmente es el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas. El lugar comenzó a operar desde el año 1792, cuando se estableció la primera imprenta de la ciudad, la que dio vida al primer periódico independiente de América, llamado El Despertar Americano, por supuesto por el cura Miguel Hidalgo durante su estancia en Guadalajara por ahí del año de 1810. Cuentan las leyendas que a principios del siglo XX, un rico comerciante de café llamado Don Jesús Flores habitaba esta finca, en la que pasó muchos años en soledad, y a sus 70 años decidió buscar la compañía de una joven mujer llamada Ana González, con quien contrajo matrimonio. Después de casarse viajaron hacia Europa por el mar, en donde el barco estuvo a punto de hundirse,
por lo que en ese momento de desesperación ambos juraron que si uno sobrevivía, al que quedara vivo rezaría en cada aniversario luctuoso. Por fortuna, ambos sobrevivieron y la joven Ana, siendo la orgullosa esposa del señor Flores, comenzó a decorar la casa de manera extraordinaria, terminando por agregarle un símbolo único, 2 esculturas de perros que mandó traer desde New York. Poco tiempo después, don Jesús murió, dejando toda su fortuna a su amada esposa, quien pronto volvió a casarse y se olvidó de rezarle al difunto esposo, así como también de la casa de los perros, la cual fue abandonada. Sucesos paranormales comenzaron a suceder dentro de la casa, la cual surgió la leyenda de quien rezara un novenario en el mausoleo de don Jesús Flores recibiría como premio la escritura de la famosa casa. Sin embargo, el requisito era hacerlo a las 12 de la noche y llevar solamente una vela como compañía. Cuentan las historias que cientos de hombres y mujeres lo han intentado, pero el valor no fue lo suficiente para esta osadía, en donde muchos salieron y han salido corriendo, muertos de pánico antes de los 5 minutos. Y otros fueron encontrados desmayados dentro del lugar. Se dice que la valentía de quienes intentaron hacer el novenario terminó cuando una voz de ultratumba intentaba responder a los rezos, por lo que nadie pudo completar dicha misión y la casa pasó por varios dueños y fue abandonada en numerosas ocasiones. Esto fue así hasta mediados de la década de los 90, cuando el Ayuntamiento de Guadalajara compró la propiedad y estableció el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas. Actualmente es uno de los lugares más interesantes que cuenta la historia de la primera imprenta de la ciudad, así como de los primeros medios de comunicación. Sin embargo, algunos rumores señalan que el lugar aún no puede ser habitado por la noche debido a los fenómenos paranormales que aún ahí se presentan. Ok, ¿qué opinas de esta historia? Sería bueno hacer una exploración ahí. Cuéntame tú qué opinas. Si tienes alguna historia de terror, alguna leyenda de tu país, ya que nos escuchan en diferentes países, házmela saber para platicarlas en el episodio de terror. Por lo pronto yo me despido, no sin antes darles las gracias y recordarles las redes sociales: Twitter, Instagram, @YenPartida, y Facebook, De Qué Lado Más Caliguana. Anchor, Apple, Spotify y todas las plataformas donde se escuchen podcast nos puedes encontrar. Síguenos y apóyanos. Yo me despido, Ian Partida. Gracias, manotas. Esto fue el episodio de terror aquí en De Qué Lado Más Caliguana, el podcast orgánico. Espero que duermas tranquilo esta noche. Bye. De Qué Lado Más Caliguana ha terminado.